Las leyes de Mersenne se llaman así en honor de Marin Mersenne, un sacerdote francés que nació en 1588 y murió en 1648. Marin Mersenne hizo aportes importantes a las matemáticas y la filosofía, y se interesó también en la teoría de la música. Uno de sus aportes fue este conjunto de leyes que escribió en su tratado La teoría y la práctica de la música en 1636. Estas leyes describen cómo está relacionada la frecuencia que produce una cuerda al vibrar, dependiendo de sus características físicas. La frecuencia del sonido producido por una cuerda vibrante es inversamente proporcional a la longitud de la misma, directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a la que está sometida, e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad lineal de la misma. La densidad lineal depende del grosor de la cuerda y de la cantidad de material que hay en ella. Además de decirnos de qué magnitudes depende la frecuencia, nos dice de qué manera se da esta dependencia. Vamos a ver qué significa que dos magnitudes sean directa o inversamente proporcionales. Dos magnitudes relacionadas pueden tener una proporcionalidad directa o inversa. En la proporcionalidad directa, si una de las magnitudes aumenta, digamos la magnitud A, entonces la magnitud B relacionada aumenta también. Si la magnitud A disminuye, entonces la magnitud B relacionada disminuye también. Esto también se puede escribir matemáticamente. Podemos escribir que A es igual a ciertas veces B. Esa letra antes de la B es una alfa y significa que es un número específico. A y B son magnitudes que pueden variar. En la proporcionalidad inversa sucede lo contrario. Si la magnitud A aumenta, la magnitud B disminuye. Y si la magnitud A disminuye, entonces la magnitud B aumenta. Esto también puede escribirse con matemáticas. Decimos que A es igual a algún número sobre B. Coloquialmente se dice que A y B están de distintos lados del igual, pero uno arriba y el otro abajo. Sabiendo todo esto, podemos escribir las leyes de Mersenne en una ecuación. La frecuencia del sonido producido por una cuerda vibrante es inversamente proporcional a la longitud de la misma, directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a la que está sometida e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad lineal de la misma. La n representa los números naturales, el 1, el 2, el 3, 4, etc. La n del lado izquierdo de la ecuación nos dice de qué número de armónicos se trata, y la n del lado derecho nos dice qué número hay que multiplicar para obtener ese armónico. Recuerden que la cuerda produce todos los múltiplos enteros de una fundamental. La fundamental equivale a n igual a 1. En esta ecuación podemos ver que la frecuencia de la cuerda y la longitud están relacionadas. En esta ecuación podemos ver que la frecuencia de la cuerda y su longitud están relacionadas, de modo que el doble de la frecuencia fundamental es el resultado de que la cuerda disminuya a la mitad de su tamaño, porque son inversamente proporcionales. Si la longitud aumenta al triple, la frecuencia bajará a un tercio, etc. Pero con la tensión o la densidad lineal, las cuentas no son tan fáciles, porque hay que tomar en cuenta la raíz cuadrada. Si la tensión aumenta 4 veces, la frecuencia solo aumentará el doble, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Si la tensión aumenta 9 veces, entonces la frecuencia de la cuerda solo aumentará el triple, porque 3 es la raíz cuadrada de 9. Lo mismo pasa con la densidad lineal. Si la densidad aumenta 9 veces, la frecuencia disminuirá solo a un tercio, porque 3 es la raíz de 9. De hecho, esto es similar a lo que pasa con los martillos. Al cambiar el peso de los martillos, la frecuencia cambia de acuerdo a la raíz cuadrada del peso, y por esto es que la leyenda de Pitágoras en cuanto a los martillos es falsa. Para cuerdas y tubos sí se mantienen las relaciones que plantea. En los tubos, las leyes que describen el comportamiento de la frecuencia se llaman leyes de Bernoulli y son muy parecidas a las de Mersenne. Todo esto se pudo probar en un monocordio, que es un instrumento que se utilizaba sobre todo para la teoría de la música y no tanto para su interpretación. Como su nombre lo dice, tiene una sola cuerda, y tiene una cuña que se mueve a lo largo de la cuerda, lo que permite hacer que solo una parte de esta vibre,
y entonces se puede acortar la longitud efectiva de la cuerda conforme se desee. Además de cambiar la longitud, se puede colgar un peso a la cuerda y entonces se puede tensar según el peso que se coloque. También se pueden utilizar cuerdas de diferentes grosores y comparar los resultados.